Gracias por mantener la sintonía con Foco Político, con Carlos del Pozo a través de ATV Canal 35, este domingo por la tarde. Me llena de mucha satisfacción cuando uno ha tenido la oportunidad de ver el crecimiento de personas talentosas, personas jóvenes que han seguido una trayectoria no solamente política, sino también profesional y han logrado cultivar interesantes relaciones internacionales. Esta tarde nosotros vamos a conversar con un gran amigo de mucho tiempo que nos habíamos separado, ¿verdad? Pero qué bueno verte, con Rómulo Vallejo, quien es un ex representante de CONAJOVEN, ¿verdad? De Projuventud. Y de Projuventud bueno, también. Ya en la parte de asesor, porque 2 años, ¿verdad? Sí. Van avanzando. Pero fuimos fundadores de Projuventud, CONAJOVEN, varias instituciones que nos hemos mantenido pues, dando soporte y que todavía rinden servicio a la sociedad dominicana. Qué bueno. Muchas personas quizás, la audiencia de Foco Político, pues al verte tan joven desconoce la gran experiencia y los vínculos internacionales que tiene Rómulo Vallejo. Yo quisiera que nos contara eso, un poquito de eso, porque hace 10, hace 15 años ya tú tenías un vínculo con la mayoría de los líderes que estaban en primer lugar, estaban en primera fila en América Latina. Así es, tuvimos la oportunidad de ser miembro titular del Comité de Jóvenes de las Américas, también del Espacio Iberoamericano de Juventud, así como también de la Coordinación Mundial por el desarrollo y el crecimiento de las políticas sociales de inclusión de las personas jóvenes. Eso nos permitió pues, conocer más de 27 países y estar en contacto permanente en diversas actividades importantes, como las asambleas internacionales de la Organización de la OEA, la Secretaría General Iberoamericana, así como también foros del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo y otras instituciones multinacionales, donde estuvimos pues, representando dignamente la juventud de nuestro país y fijando posición ya no solamente a nivel de República Dominicana, sino como bloque de Latinoamérica, del Caribe, de Centroamérica y representando diversos espacios internacionales. ¿Tú consideras que la democracia está en peligro en estos momentos debido a algunas manifestaciones que vemos en América Latina, sobre todo populismo extremo de derecha y populismo también de izquierda? Bueno, en el año 2008, la Organización de Estados Americanos, la OEA, tituló su conferencia dedicada en ese momento a la juventud, Inclusión Social y Gobernabilidad Democrática. Y en ese momento se hacía énfasis en cómo la desigualdad social era una amenaza significativa para las democracias y cómo el nivel de exclusión y cómo también se reflejaba el que sectores que se iban enriqueciendo cada día más en desmedro de otros que se quedaban excluidos o en la marginalidad y que eso iba a ser una amenaza significativa para la gobernabilidad democrática. Estamos viendo manifestaciones de eso, no solamente en América Latina, sino también en Europa, donde las derechas radicales, antiinmigrantes, se manifiestan con mucho más fuerza. Hemos visto lo que ha pasado en Alemania con la AfD, que ha ganado pues, un bastión político en el este europeo, y esto concluye con la crisis que afecta a la juventud en Alemania para insertarse laboralmente. Tiene Europa la tasa más alta de jóvenes fuera de la oportunidad laboral. Entonces vemos como también el empobrecimiento, la reducción de la calidad de vida de los europeos ha llevado a que no solamente en Alemania, en España, en Italia y en la mayoría de países surjan, en Francia también, opciones de derecha extrema, como es el caso de Marine Le Pen y su partido, o de extrema izquierda, y donde deja al centro o a las propuestas moderadas, entonces, en un limbo, si se quiere, político. Y esto también se manifiesta mucho en los países de la región. Hemos visto cómo en América Latina, Argentina, por ejemplo, dio una manifestación contundente de eso. Si tú te preguntas quiénes votaron fundamentalmente Milei, jóvenes. ¿Por qué? Porque entendían que no tenían un espacio de inserción social que les permitiese la movilidad social. En los años 70, 80, quizás hasta los años 2000, Estados Unidos era
para América, para Latinoamérica, incluyendo República Dominicana, Así es. un referente de madurez, de fortaleza, de democracia. Pero en los últimos años hemos visto algunas manifestaciones de que Estados Unidos se está pareciendo un poco al comportamiento latinoamericano. Y ahí tenemos el caso del lawfare que hemos visto con Donald Trump, que independientemente si el hecho sea cierto o no, por lo menos se ha mediatizado bastante. Pero también vimos un asalto al Capitolio porque él no quería reconocer su derrota. Entonces, ¿qué pasaría? Hay un reciente intento de asesinato. De asesinato a un candidato en 2 ocasiones, a un candidato presidencial para sacarlo de circulación. Entonces, ante ese escenario, ¿qué te parece a ti para América Latina, sobre todo República Dominicana, que depende tanto de esa relación con Estados Unidos, que ya estaríamos perdiendo como un referente de comportamiento, un referente de respeto a la democracia y a ese sistema que hasta ahora se ha demostrado es uno de los mejores sistemas que pueden haber? Entonces, ¿tú crees que en República Dominicana eso se va a reflejar de alguna manera aquí? Mira, hay que entender que Estados Unidos como hegemón, ¿verdad? Y como un pilar democrático y que impulsó las democracias de los países de la región, y esa era su bandera, su estandarte, y hay que recordar que muchas de las intervenciones militares norteamericanas eran en pos de llevar la democracia a esos países. Bueno, ya estamos viendo las consecuencias. Y cuando tú te preguntas fundamentalmente por qué se está erosionando el sistema político norteamericano, ve la desigualdad social. Sí. Y ciertamente República Dominicana, que tenía esa visión de esa simbiosis del sistema nuestro, tanto en la parte económica como en la parte política, ¿verdad? Geopolítica, de incidencia, bueno, estamos viendo algunas consecuencias de eso. El que haya cada día más un nivel de abstención o de personas que no votan o que no creen en el sistema de partido. O que haya que pagarle para que vayan a votar. Hace una muestra de eso. Y ese deterioro de la credibilidad en la democracia y en las instituciones democráticas, al fin y al cabo, tienen consecuencias. Porque entonces se terminan, pues, generando proyectos, propuestas políticas que no necesariamente gozan de la simpatía o el reconocimiento de la población, pero sin embargo, por un tema coyuntural, se sobrepone a esa corriente de pensamiento o descontento popular y entonces son elegidos. Precisamente por eso, por la baja nivel de participación y de credibilidad de las instituciones democráticas. Y eso es un problema. No quisiera que te nos fuera, porque el foco político se va a colocar ahora sobre República Dominicana y la situación actual política. ¿Qué es lo que está pasando en República Dominicana? ¿Cuál es la agenda que no logramos saber? ¿Cuál es el código que no logramos descifrar? De que en un segundo periodo del presidente Luis Abinader, pues de repente se están planteando todas las reformas prácticamente de manera simultánea. ¿Esto obedece a una agenda exterior? ¿Obedece a una realidad que quizás el dominicano no la puede percibir? Porque tenemos en el Congreso en este momento la reforma fiscal, primero la reforma constitucional, la fiscal, y ayer no, el jueves pasado, pues la reforma al Código Laboral. ¿Qué pasa? Mire, hay que verlo en su conjunto. Y yo entiendo que nada de esto hubiese sido posible si el presidente Abinader no hubiese tenido en su interior el deseo de no postularse a una posible repostulación, un tercer periodo. Recordemos que tanto en su momento Leonel Fernández como Danilo Medina hablaban de la necesidad de hacer una reforma fiscal y que fueron aplazando en la medida de que las pretensiones de continuar en el poder se iban creciendo. Sin embargo, cuando tú analizas lo que ha sido la participación de Luis Abinader en un debate presidencial histórico, te indica de que más allá de su decisión de ganar la presidencia, quería dejar un legado, porque ya es muy difícil tú volver a plantearte unas elecciones donde no haya una participación de un debate electoral de todos los candidatos. Ese primer aporte, y cuando tú consultas y ves que además de eso decide no repostularse, pudiendo modificar la Constitución a su favor, te das cuenta de que él va mucho más allá del simple hecho, aterrizo de las reformas.
Parece que el presidente Abinader quiere ser recordado como un presidente transformador y renovador. Y por eso ha aquilatado en este espacio de tiempo las reformas trascendentales que tenían que hacerse en el país y que por mucho tiempo se habían postergado por razones políticas. A mi entender, esa es la motivación fundamental que se tiene. Okay. El PRM, ¿quién tú visualizas que pudiera ser el candidato presidencial de cara al 2028? Mire, falta mucho para poder vaticinar lo que pudiese ser eso. Hay que ver cómo se termina este proceso de reforma, hay que ver cómo juegan los actores. Lo cierto es que el PRM ahora mismo tiene una cantera inmensa de figuras presidenciables. Usted puede ver David Collado, Carolina Mejía, la misma vicepresidenta Raquel Peña, pudiese ser. Hay proyectos ya que están en marcha, Wellington Arnott. Usted tiene personas que han hecho algunos intentos, como Yayo Salgo Batón, que tiene su proyecto. Pero hay otros perfiles, Ito Bisonó pudiese ser uno de ellos. Usted tiene a Roberto Fulcar, que también está interesado, que amenaza con tener un proyecto de esa naturaleza. Tony Peñaguaba, en fin, se menciona hasta la propia Farideh Raful. Entonces, en ese contexto, habría que esperar qué va a pasar en estos primeros meses de gobierno a partir del año próximo, si el presidente relanza su gobierno, si el presidente se encamina y cómo en el 2026, que el PRM va a renovar sus autoridades, se recompone las fuerzas internas del partido y ya arranca un proceso. Pero todavía es prematuro. El expresidente Hipólito Mejía dijo recientemente que él consideraba un error que el presidente Luis Abinader haya anunciado con tanta anticipación de que él no sería el candidato o que no optaría por otra candidatura, ¿verdad? ¿Tú consideras que eso fue un error del presidente Abinader? Mire, yo no le llamaría un error. Sí. Simplemente ante el escepticismo histórico que hay en el país de que ningún candidato en ejercicio, ningún presidente en ejercicio y con mayoría parlamentaria renuncie tan fácilmente a una repostulación, y lo vimos con ejemplos ahí de sobra, ¿verdad? Sí. Recientemente. Entonces él quería mandar un mensaje cierto a la población de que creyeran en él y en su propuesta. Este proceso de reforma, tanto constitucional como fiscal como laboral, no hubiese sido posible llevarse a cabo si estuviese a la sombra de una posible repostulación, porque exacerbaría los ánimos aún más de la oposición y de sectores que entenderían que es un traje a la medida lo que se pretendía hacer. Por eso yo entiendo que fue las palabras del presidente para mandar un mensaje claro y contundente de que él no le interesaba una repostulación. El tema que preocupa a muchos sectores de la economía es la reforma fiscal. Esta reforma fiscal que el gobierno pues ha planteado tiene un componente que evidentemente afecta a un segmento de la clase media por las consideraciones y las estimaciones que ha hecho el gobierno de lo que va a recaudar. Sigue siendo una preocupación la gerencia y el manejo del gasto público. ¿Tú crees que el gobierno va a poder cumplir en esta etapa, que es quizás un poco más corta y difícil, con lo que ha prometido de mejorar la calidad de vida de la gente a partir de lo que piensa recaudar? Mire, yo me suscribo a lo que han sido las reformas fiscales anteriores. Recordemos que la reforma fiscal de finales de inicio de los 90 de Joaquín Balaguer fue una hecatombe en el país. Sin embargo, eso permitió que ya para finales de 1995-96 el país tuviese un empuje importante y un nivel de crecimiento económico significativo. En el año 2000 pasó lo mismo, en el año 2004-2008, que se hicieron varias reformas, y en el 2012 también. El enfoque fundamental es el nivel de gasto público. Okay. No hacemos nada como nación, como Estado, hacer un sacrificio colectivo de todos los sectores y al final el gasto va a ser para dispendio. Okay. Y creo que el gobierno ha dado señales al marcar lo que han sido las reducciones de instituciones, prohibiciones y restricciones al gasto público. Si eso se cumple al pie de la letra como está en el papel, entonces se podrán ver maximizados los efectos de esta reforma fiscal en generar precisamente eso, inclusión social, y generar un manto de cobertura en cuanto a servicios, en cuanto a atenciones y en cuanto a inversión
focalizado a los sectores que ahora mismo están pues en una situación muy difícil. Rómulo, muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta Siempre. interesante conversación. Nosotros aspiramos a que tu agenda te permita volver, porque sobre todo Cuando guste. para analizar sobre todo los aspectos de lo que quedó el Medio Oriente por razones de tiempo, Sí. pero ya tendremos espacio para volver a conversar. Bueno, nosotros continuamos con Foco Político a través de ATV Canal 35. No se nos vayan, que nos queda todavía interesante contenido.